Bien, buenas tardes. Continuamos con el tercer y último bloque de estas jornadas de Reumanor. Igual, bueno, agradecer por la cantidad de participantes que hemos tenido, también formando parte de lo que es la Reumanor. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente charla titulada Dolor articular en el climaterio y menopausia por la doctora Paula Pástenes, médico de la Universidad de Antofagasta, reumatóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña en el Hospital Leonardo Guzmán de Antofagasta, SECMED y SER de Salud, y además actualmente está encargada del comité de investigación de Reumanor, y por tanto es parte de lo que es la organización de estas exitosas jornadas, ¿ok? Entonces, con ustedes, la doctora. Gracias por la introducción, Marco. Buenas tardes a todos. Reitero, al igual como lo hizo el doctor, mi agradecimiento por el hecho de que la audiencia que está acá se haya quedado hasta el final, en un sábado en la tarde, así que yo sé que es bien difícil y también agradecer a la gente que todavía se mantiene conectada online, que todavía mantiene el interés por el curso. Yo la verdad es que me voy a salir un poco del tema de embarazo, porque ya hemos hablado mucho de embarazo y me pidieron hablar de este tema y la verdad que me sacó un poquito de mi zona de confort hablar del tema hormonal, pero yo después rápidamente encontré mi camino de vuelta a la reumatología con esto y vamos a tratar estos temas de forma general. Vamos a hablar un poquito del hormonal primero y después ya me voy a ir a donde me siento más cómoda, que es la parte de reumatología. Para ponerlo en contexto, obviamente este ciclo de vida es tanto para mujeres como hombres. Obviamente todos nacemos, tenemos una infancia, después vamos pasando etapas, ya, una etapa digamos, de maduración, después llegamos a la senescencia, pero en el caso de las mujeres se nos pone un poquito cuesta arriba todo este proceso, de este ciclo de vida, porque aquí en estas primeras etapas somos felices. ¿Ya? Estamos felices, jugamos, no sentimos ninguna molestia, pero resulta que después llegamos a la adolescencia y se nos viene un mar de cosas encima, empezamos con los cambios de ánimo, empezamos a sentir dolor de forma crónica una vez al mes con el ciclo menstrual, más otros cambios que se vienen. Entonces empezamos a tener unos poquitos desajustes, pero resulta que como somos resilientes dijimos, no, si nosotros no podemos ajustar a esto. Entonces empezamos a buscar la forma del guaterito todos los meses, ya empezamos a contar los días, y este día voy a andar mal, así que voy a bajar un poquito mi ritmo, qué sé yo, hasta que después llegamos a una etapa más madura y empezamos a ver, a conocer pareja, empieza la actividad sexual. Hoy, ¿sabes que podemos quedar embarazadas? No estoy preparada todavía. Empecemos a buscar opciones y ahí empiezan las terapias anticonceptivas. Nos empezamos a cargar de hormonas de nuevo y empezaron con los desajustes de nuevo. Empezamos a subir de peso, no nos sentimos cómodas ya y empezamos de nuevo a rebuscarnos para poder estar bien de nuevo y nos embarazamos, vienen otros cambios y ya pasando todo ese periodo, volvemos a un plató y decimos ya, ahora ya estamos bien y resulta que de un rato para otro nos cortan todo y nos quedamos sin ningún apoyo hormonal y se nos viene otro tsunami de cambios en el fondo con respecto a nuestro cuerpo, con respecto a nuestro ánimo. Y por eso nos dicen que las mujeres somos complicadas, po. Pero la verdad es que no es nuestra culpa. No es nuestra culpa, nadie nos entiende, yo creo. Y mientras yo estaba buscando esta secuencia, me empecé a dar cuenta que todas las imágenes, las cuales yo estaba revisando, llegábamos a esto. ¿Por qué una mujer con bastón al final? Me llamó un poquito la atención. Se los dejo ahí porque después vamos a darnos cuenta el por qué. Y la idea es, ojalá, no tener el bastón cuando lleguemos a ese punto. Entonces, esto es lo que nos pasa. O sea, nosotros tenemos todo este desarrollo de crecimiento, pero resulta que junto con eso tenemos toda esta marea de cambios hormonales. Y a partir más o menos de, bueno, desde la menarquia, más o menos entre los 10, 14 años, ya después empezamos a subir y a bajar los niveles de estrógeno. Ya esto mismo está reflejado de esta manera. Tenemos un pic en cierto punto y ya después de los 40, nuestra caída se hace como media drástica y empieza a aparecer el climaterio. Entonces, veamos al culpable de todo esto.
Aquí está, se los presento, el estrógeno. Así que cualquier reclamo a esta hormona, no a nosotras, nosotros no tenemos la culpa, ¿ya? La menopausia como definición, para ir aclarando un poquito los conceptos, ¿ya? Es simplemente la etapa en la cual nosotros perdemos nuestro ciclo menstrual, ¿ya? Cuando uno deja de menstruar, ese es el término que se usa de menopausia en el fondo. Hay unas fluctuaciones en el ritmo de la menstruación antes que ocurra este término completo, por lo tanto, se define como la ausencia de regla por un año, ¿ya? Eso es solamente lo que es la menopausia, pero alrededor de esta menopausia hay otro concepto súper importante que es el climaterio, porque este climaterio ya es una etapa mucho más amplia y esto abarca todos los cambios físicos y psicológicos en los cuales las mujeres tenemos que someternos, ¿ya? Y que incluye el fin de la etapa reproductiva. Y este climaterio en el fondo abarca desde el periodo en que nosotros tenemos la pérdida de la menstruación, ya hay un periodo previo que se llama de perimenopausia o premenopausia, y después está todo lo que es posmenopausia hasta llegar a la parte de la senilidad. Y todo esto abarca un poquito lo que es el climaterio. Por lo tanto, no es un periodo corto, es un periodo más o menos largo en los cuales vamos a tener que estar adaptándonos nosotros a distintos cambios. ¿Y por qué nosotras las mujeres sufrimos tanto por culpa de esta pequeña hormona? Ah, no, perdón, antes de llegar a eso, me faltó una parte de mostrarles acá sin entrar mucho en detalle de todos los cambios, síntomas y cosas que nosotros empezamos a tener durante estos periodos, estos cambios hormonales, en lo que es perimenopausia, cambios en el sueño, ya los ciclos menstruales irregulares, los dolores de cabeza, qué sé yo, ya después en la posmenopausia, los bochornos, vértigo, alteraciones en la concentración, cambios de humor, ¿ya? Y ya después empezamos con problemas genitourinarios, problemas con la vejiga, debilidad muscular, empezamos a presentar quizás incontinencia y ya en una posmenopausia tardía empezamos a ver algunos ya, digamos, consecuencias un poquito más marcadas que son la osteoporosis y el aumento del riesgo cardiovascular. Por lo tanto, nuestro paso por esta vía no es nada fácil, ¿ya? Y como yo les decía, es por culpa de los estrógenos. ¿Y por qué causan tanto estrago? ¿Ya? Ahí empezando a investigar, me di cuenta de que existen estos receptores de estrógeno que son proteínas intracelulares que actúan como factores de transcripción. Y estos receptores de estrógeno, en el fondo, están presentes en varios tipos de células y son los que obviamente hacen que los tejidos donde se encuentran presentes sean susceptibles a cambios producto de los cambios hormonales o de la presencia de estrógeno, ¿ya? Entonces, estos receptores, en el fondo, esto es la matriz y el núcleo, acá no se ve la membrana, pero estos receptores están en la membrana y una vez que detectan y se unen al estrógeno que anda dando vuelta, ¿ya? Van a entrar al núcleo y si se fijan van a tener efectos a nivel del RNA y van a empezar a alterar la expresión génica de la célula y obviamente a producir los cambios a nivel de los tejidos, ¿ya? Principalmente están presentes en el sistema reproductor, obviamente, en el cerebro y en los huesos. Entonces, por eso cambios de humor, cambios de sueño y otras cosas. Y existen dos tipos de estos receptores, que está el receptor estrógeno alfa, que es el proliferativo, y el beta, que es el antiproliferativo. Entonces yo dije, bueno, veamos dónde están estos receptores en el fondo como para poder saber qué efectos podemos esperar. Y están en todas partes. Por eso sufrimos tanto, miren. Tenemos receptores alfa y beta en distintas proporciones, pero están distribuidos desde el cerebro, pulmón, corazón, hígado, etcétera, etcétera. Entonces, claramente es una hormona que a nosotros nos influye mucho en cómo funcionamos del punto de vista tanto de ánimo como del punto de vista fisiológico. ¿Qué pasa con estas hormonas en el hueso? ¿Ya? Nosotros también tenemos que tener en consideración, ya que hay otra hormona que también influye, que son los andrógenos, que no son tan predominantes en la mujer, pero que también ejercen una influencia en la mayoría de estos tejidos. Yo los voy a dejar un poquito de lado y me voy a centrar un poquito más en lo que hacen los estrógenos, ¿ya? Pero en general en el hueso lo que hacen es que primero tienen un efecto atenuando la actividad de los linfocitos B, que ya vamos a ver cómo se traduce eso en la parte ósea. Van a ir aumentando la producción de factores de crecimiento. Obviamente durante nuestra infancia tenemos baja cantidad de estrógeno, pero es suficiente como para ayudar a que los huesos empiecen a crecer, empiezan a
producir después el cierre, cuando ya empieza a aumentar más la cantidad, el cierre de la epífisis en el proceso de crecimiento, ya hay como acción directa sobre los condrocitos, aumenta esta respuesta de transmisión mecánica, en el fondo que depende de ciertos ligandos, ya regula acá la actividad de los osteoclastos y de los osteoblastos, ya produce una prolongación en la vida de los osteocitos de cierta forma y volvemos de nuevo al ciclo. Entonces, ¿cómo nosotros vemos que actúan de forma más específica? A nivel de los osteoclastos y osteoblastos específicamente en el hueso, tenemos que existen estos receptores a nivel de las células precursoras, que hay dos tipos, ¿ya? Las hematopoyéticas, que son las que van a dar paso a los osteoclastos, y las mesenquimales, que van a ser los precursores y la formación de los osteoblastos. Como ustedes se fijan, tanto andrógenos como estrógenos tienen efectos sobre estas células y van a ir a generar cambios o estimulación tanto a nivel de osteoclastos como a nivel de osteoblastos, ¿ya? Por eso el hombre de cierta forma es un poco más fuerte porque tiene más andrógeno y tiene más actual, digamos, disminuyendo el tema de los osteoclastos, tienen mejor masa ósea, por eso no pierden después tanto calcio, las mujeres no, después tenemos ahí un desequilibrio. Yo la verdad es que no me voy a meter mucho en el tema de la osteoporosis porque el doctor Riva después nos va a dar una charla magistral al respecto, pero sí tengo que mencionarlo. Y en relación a la remodelación ósea, tenemos que, ay, perdón, me retrocedí. Ahí sí, apreté un botón que no correspondía. Que obviamente el osteoclasto es el que va a estar excavando la matriz ósea, se la va a estar reabsorbiendo, destruyendo, y el osteoblasto es el que la va a ir generando. Y el desbalance entre estas dos células que después nos va a llevar a ciertas patologías a nivel del hueso, del metabolismo del hueso. Pero aquí en esta homeostasis ósea tenemos que estos receptores de estrógeno alfa, ¿ya? Que son los que más predominan en estos cambios, median el efecto directo de los estrógenos sobre los osteoclastos, que yo les decía, y forma indirecta sobre los linfocitos B, y eso va a ir atenuando la reabsorción trabecular. Por lo tanto, cuando nosotros perdemos el estrógeno, esta atenuación se nos pierde y empezamos a aumentar más la reabsorción y empezamos a perder mucho más rápido la masa ósea. También el efecto sobre estas células progenitoras osteoblásticas, también eso va a ser como una forma indirecta de atenuar la reabsorción en la superficie endocortical de los huesos. Y estas señales hormonales que van a ser después modificadas, pero a través de otros factores, o sea, no solamente después, con el paso del tiempo, vamos a ir sufriendo los cambios producto solamente de la pérdida del estrógeno, sino que van a influir otros factores que van a ser las fuerzas mecánicas, las citoquinas, factores de crecimiento, como ustedes pueden ver acá en esta gráfica, ¿ya? Los factores de crecimiento nosotros los vamos a ir aumentando durante la pubertad, la adolescencia, pero ya después en la adultez estos factores de crecimiento dejan de producirse y empiezan a disminuir. A su vez, empezamos a producir, o sea, perdón, acá, empezamos alto con los factores de crecimiento, bajamos, después con la parte de la masa muscular, empezamos a ganar masa muscular durante la adolescencia, la infancia y ya después durante la adultez de forma, digamos, perdón, por distintos otros factores empezamos a perder la masa muscular, ¿ya? Y también tenemos el efecto de los estrógenos. Entonces, los estrógenos no actúan solo en todo lo que es el efecto a nivel osteomuscular o musculoesquelético, sino que también es porque perdemos factores de crecimiento y porque estamos perdiendo masa ósea y, perdón, masa muscular. Ahora, también pude revisar de que no solamente estos receptores están en el hueso, también están en los tendones, lamentablemente. ¿Y cómo se pudo estudiar esto? Porque estudios en deportistas, estudios que se hacían traumatólogos en grupos de deportistas, empezaron a ver el tema de las lesiones, ¿ya? ¿Quién se lesionaba más? ¿Qué tipo de lesiones tenían más? Y se dieron cuenta de que en una población tanto de hombres y mujeres de deportistas de alto rendimiento, en el fondo jóvenes, que con las mismas características físicas, las mujeres se lesionaban más que los hombres, sin tener una causa específica a qué atribuírselo. Y dentro del grupo de mujeres, cuando fueron estudiando después en forma más segmentaria, se dieron cuenta que las mujeres posmenopáusicas se lesionaban más que las premenopáusicas. Entonces empezaron a indagar efectivamente si esta diferencia de lesiones a nivel de género y después a nivel de las distintas etapas de la vida de la mujer tenía una conexión hormonal o no. Y en esos estudios pudieron determinar de que efectivamente existen estos receptores de estrógeno a nivel de los tendones. ¿Ya?
Y estos estrógenos, una vez que ya pudieron indagar un poquito más a profundidad, son que promueven la síntesis del colágeno tipo 1. Y eso en el fondo es lo que ayuda a mantener la elasticidad de los tendones. Por lo tanto, como promueven la síntesis, durante el embarazo, el aumento de estrógeno, el cambio de hormona, hace que los ligamentos sean más laxos y eso permite después que se pueda producir el parto. En el fondo que podamos nosotros ampliar la pelvis y todos estos cambios, ¿ya? Y resulta que después cuando perdemos este estrógeno durante la menopausia, vamos a ir teniendo más rigidez, vamos a perder nuestra capacidad de regenerar los tendones, nos vamos a volver más rígidas. ¿Ya? Porque vamos a estar perdiendo el colágeno y la elasticidad en general a nivel de tendina. Entonces ya tenemos un problema que estamos descalcificándonos en la parte ósea y más encima a nivel de los tendones estamos perdiendo nuestra elasticidad. Entonces eso obviamente va a hacer de que nos podamos lesionar más fácilmente. Y estos niveles altos o fluctuantes, que era lo que yo les comentaba, puede aumentar la laxitud o aumentar el riesgo de lesiones, ¿ya? Es lo mismo que les estaba explicando recién. Ahora, además, los condrocitos, en el fondo las células que tenemos nosotros en los cartílagos, también tienen estos receptores de estrógeno, ¿ya? Y también sufren con los cambios a nivel hormonal. Esto es ¿cómo se llama? Un estudio que se hizo porque se estaban estudiando artroscopías de cirugías de rodilla en el fondo para poder determinar un poco cuál era el desgaste o las características del desgaste del cartílago y se empezaron a tomar muestras a nivel de estas cirugías artroscópicas, tanto de hombres como de mujeres. Ahí empezaron a ver cuáles eran los patrones, que el desgaste no era parejo, que en el fondo había en algunas áreas como más focalizadas que otras. Y obviamente también encontraron que habían cambios relevantes en las características de cómo se gastaba el cartílago de la rodilla, tanto en hombres como en mujeres. ¿Ya? Y ahí también pudieron develar, después se tomaron estas muestras de cartílago, se llevaron a cultivo in vitro y después se hicieron estudios en ratones también para poder establecer efectivamente que habían estos receptores alfa de estrógeno a nivel de los condrocitos y que en aquellos pacientes que ya estaban en esta etapa de osteoartritis o de artrosis en el fondo, estaban disminuidos en estos tejidos, ¿ya? También se ha podido determinar que la asociación con las citoquinas inflamatorias, que ahora ya sabemos que se van produciendo durante todo el proceso de desgaste articular, porque ahora ya se sabe que la artrosis no es solamente un proceso de desgaste mecánico, sino que también hay una actividad inflamatoria asociada que es la que también va contribuyendo a producir el daño articular. Y justamente la presencia de estas citoquinas también van a antagonizar las funciones de estos receptores de estrógeno, ¿ya? Y además, estos receptores van a ir modulando la senescencia propia del condrocito. Por lo tanto, cuando perdemos el estrógeno, el deterioro del condrocito va a ir aumentando de forma más rápida, ¿ya? Y acá, como ustedes ven, acá tenemos los receptores relacionados a estrógeno en el fondo que a nivel de los condrocitos normales van a ir aumentando la proliferación de estos, pero ya después con la falta y van a empezar a aumentar la senescencia, como les decía, empiezan a interactuar en el fondo con proteoglicanos, con algunas interferones, metaloproteinasas que van a ir apareciendo cercanas al líquido cuando empiezan a ver la parte inflamatoria, que eso también va a contribuir en la degradación del cartílago y que finalmente van a ir haciendo que la pérdida de cartílago en las mujeres posmenopáusicas sea más acelerada que en los hombres. Y siguiendo con esta línea del tema de la artrosis, como para graficarles en el fondo cómo es todo este proceso, si ustedes se fijan acá, esto ya es mucho más detallado, los estrógenos en el fondo van a inhibir, acá cuando está cerrada no tiene flechas porque está inhibiendo el daño de los condrocitos, ya van a actuar a nivel de estos receptores de estrógeno, los cuales van a activar ciertas moléculas específicas, van a ir a inhibir estas moléculas, por ejemplo, la muerte celular o la apoptosis, lo cual cuando se pierde este eje hace que aumente más la apoptosis, por eso también perdemos más el tema celular, ¿ya? Una vez que se bloquean acá los condrocitos, empiezan después a producirse estas moléculas inflamatorias que van a ir a activar o van a ir a aumentar la producción de células muertas. Y lo más importante es que
cuando se vayan produciendo las lesiones mecánicas o el daño del condrocito, esto también va a ir activando nociceptores. Y esos nociceptores en el fondo van a ser los que finalmente, como ustedes se fijan acá, van a estimular otras moléculas GAT, van a empezar a activarse otros patrones GABA y eso también va a ir a actuar sobre cierto tipo de neuronas junto con estos receptores y van a empezar a aparecer dolor. Y ahí es cuando nosotros conectamos en el fondo el dolor que presentan las pacientes cuando entran en el periodo de menopausia. El dolor me refiero músculo esquelético, ¿ya? Que no es infrecuente. Por lo tanto, estos estrógenos, en resumen, inhiben estos condrocitos dañados, regulan la respuesta inflamatoria al prevenir la formación del TNF-alfa, la interleuquina 1 beta y otros factores inflamatorios como por ejemplo la interleuquina 6 también. Previenen la formación de los osteofitos, ¿ya? Porque se ha visto también de que estos estrógenos al estar presentes disminuyen la neovascularización. Cuando desaparecen, empieza producirse un trauma, empieza a haber aumento de la producción de los vasos sanguíneos, empieza a generarse más matriz ósea y se empiezan a desarrollar estos osteofitos o estas degeneraciones a nivel del hueso que finalmente también van a ir produciendo dolor y van a ir reduciendo el envejecimiento celular, ¿ya? Por lo tanto, cuando perdemos el estrógeno, perdemos todo esto. Toda esta protección, todas estas cosas, las vamos perdiendo de un día para otro casi. Y como último dice, reduce la estimulación de los nociceptores, por lo tanto también eso comienzan a estimularse más durante la pérdida del estrógeno que se produce durante la menopausia. Entonces, si nosotros juntamos todo esto que les estoy contando, ¿ya? Cuando se produce esta caída o pérdida del estrógeno en la menopausia, lo que va a pasar es que va a empezar a aumentar la inflamación, va a empezar a aumentar la pérdida de la densidad ósea del hueso, nos vamos probablemente a lesionar más, podemos tener riesgo de fracturas incluso. La sarcopenia, que no tiene una relación directa con el estrógeno, pero sí con el proceso de envejecimiento, va a contribuir también a esta causa. Estas alteraciones a nivel del cartílago que les acabo de explicar y esta disminución en la regeneración de ciertas células progenitoras que van a hacer que finalmente la mujer empiece a tener dolor por estos cambios que se producen a nivel musculoesquelético. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo que se sabe de la parte más general? El 70% de las mujeres que entran en menopausia o que están en el periodo de climaterio van a experimentar molestias musculoesqueléticas. Van a ir, obviamente, en distintos grados. Van a haber algunas que van a ser molestias leves y otras van a llegar a ser molestias más severas. Y de estas severas se sabe que de este grupo de mujeres el 25% va a llegar a ser un dolor que es discapacitante. Entonces, no es menor este tema hormonal a nivel de las mujeres desde el punto de vista de lo que vemos nosotros, que es el dolor musculoesquelético o articular. Y esto ahora se le ha puesto un nombre, ¿ya? Yo esto no lo conocía, lo aprendí ahora que estuve leyendo hartos papers al respecto y se le está ya reconociendo como el síndrome musculoesquelético de menopausia. ¿Y en qué consiste este síndrome musculoesquelético? En este grupo de síntomas que van apareciendo. Artralgias, que principalmente están descritas a nivel de rodilla, caderas y manos, sin descartar otras áreas, pero esas son en el fondo las articulaciones más frecuentes que se van comprometiendo. Empieza a aparecer la debilidad muscular, la disminución de la masa ósea, la pérdida del cartílago y el aumento de peso que se va produciendo por los cambios a nivel del metabolismo, que también va generando la pérdida de estrógeno. Por lo tanto, todo este conjunto de síntomas y cosas que antes probablemente uno los veía un poquito más como aislados, ahora arman un conjunto que le podemos poner un nombre que es este síndrome musculoesquelético de menopausia. Por lo tanto, si tenemos una paciente que tiene dolor difuso, rigidez, pérdida de fuerza, ojo, no siempre va a ser artrosis. Yo creo que eso es lo que más nos catalogan las mujeres. Van al médico, a ese médico general porque le duele algo y dicen, no, si usted es por la edad, no se preocupe, es la artrosis. Y resulta que lo miran un poco en menos y la pobre paciente queda con el dolor ahí dando vuelta. Y ojo, esto es algo que también después se los voy a comentar, pero tampoco es fibromialgia. Yo creo que también puede haber un grupo de pacientes en edad posmenopáusica que a lo mejor están configuradas como fibromialgia y resulta que a lo mejor los síntomas son más relacionados a este tema hormonal y no necesariamente a este cuadro de dolor crónico, ¿ya?
lo que yo les comentaba en el fondo de la persistencia de que la caída de la fluctuación de los estrógenos efectivamente da pie a este síndrome musculoesquelético y dan estas alteraciones. Por lo tanto, no es un envejecimiento, sino que es más un déficit hormonal funcional. Y en el tratamiento me quiero detener un poquito, porque si están todavía despiertos, a lo mejor están pensando, ¿y cómo yo sé que esto no es fibromialgia? Y la verdad es que me puse a buscar y no encontré nada que me diera respuesta a esa pregunta, porque yo también me la hice. Lo que encontré fue efectivamente algunos papers como hace 10 años atrás que trataban de ver cuál era la relación entre fibromialgia y climaterio. Y lo que pudieron concluir de esos estudios era que más o menos el 30% de las pacientes climatéricas tenían efectivamente fibromialgia, lo cual no es menor. O sea, igual es un porcentaje alto si estamos hablando de una población de mujeres en general, ¿ya? Y ahora último hubo un estudio en el año 2023, ¿ya? En el cual tenían un grupo de pacientes ya diagnosticadas con fibromialgia, que estaban justamente en la edad ya de perimenopausia, posmenopausia, y el estudio consistía en ver cuál era el impacto a nivel del dolor al darle la terapia de reemplazo hormonal. Y se dieron cuenta que efectivamente había una mejora importante en el dolor en un grupo de pacientes, en el grupo, perdón, de pacientes con fibromialgia y con climaterio. ¿Ya? Y eso para nosotros yo creo que es algo que como reumatólogos también tenemos que empezar a integrar, ¿ya? Porque nosotros igual vemos mucha fibromialgia y no siempre se nos ocurre derivar a la paciente posmenopáusica con fibromialgia, oye, ¿por qué no se va a ver al ginecólogo? ¿Por qué no va a ver si es que a lo mejor requiere alguna terapia de reemplazo hormonal? Porque generalmente las mujeres posmenopáusicas van al ginecólogo cuando tienen estos flashes, los calores, empiezan con la sequedad, empiezan con otras molestias y ahí acuden a pedir terapia de reemplazo hormonal. Y a veces es tardío, a veces por el aumento del riesgo cardiovascular no se les indica. Entonces, cuando tengamos pacientes que están cercanas a los 50, en el fondo en cuales ya manifiesten que tienen ciclos irregulares o que ya perdieron la menstruación y están con un cuadro de dolor crónico, decirle, ¿sabe qué? ¿Por qué no mejor acuda, que le midan las hormonas? Puedan, a lo mejor la terapia de reemplazo hormonal le puede ayudar a bajar el dolor, ¿ya? Ahora, no me voy a detallar, o sea, no me voy a meter en el tema de reemplazo hormonal porque eso obviamente lo manejan los gines y la indicación de terapia hormonal va a depender también de cada paciente, como les decía, de los riesgos, las comorbilidades y yo creo que eso todos los gines lo tienen súper claro a quién dejar y a quién no dejar la terapia. Pero en este caso hay que tenerla en consideración si estamos pensando en una paciente con dolor crónico. Y obviamente tenemos que abocarnos en este grupo de pacientes a manejo del dolor, ¿ya? Con fármacos, probablemente, como les digo, no encontré ningún paper que me dijera, sí, saben que esto sirve, esto no sirve, pero digamos, pensando en la práctica del día a día, si tengo una paciente con dolor crónico, como ustedes vieron en el esquema que les puse del ejemplo de la artrosis de rodilla, igual hay activación de nociceptores. Por lo tanto, estas pacientes eventualmente igual podrían responder al uso de pregabalina o de los medicamentos que nosotros utilizamos para el dolor en los cuadros de fibromialgia. ¿Ya? Si ustedes también pudieron darse cuenta de todo lo que les expliqué, hay cambios de ánimo, por lo tanto el uso de algún antidepresivo como la amitriptilina o la duloxetina quizás también puedan contribuir en el manejo del dolor en estos pacientes sin que necesariamente tengan una fibromialgia. Y como los síntomas de climaterio son muy variados, la verdad es que hacer la diferencia es muy difícil, ¿ya? Es muy difícil desde el punto de vista clínico, no tenemos marcadores, tendríamos que evaluar cómo están los niveles hormonales en estas mujeres posmenopáusicas, pero ustedes saben que la fibromialgia es un síndrome que es mucho más amplio porque tiene afectación de síntomas gastrointestinales, alteración de memoria, alteración del sueño, trastorno, digamos, de ánimo. Entonces, si a lo mejor una paciente está con dolor y no tiene las otras manifestaciones, pensar un poco en este tema de los cambios hormonales. ¿Ya? Y además de los fármacos, lógicamente la terapia física o kinésica, si es que nosotros la consideramos necesaria, ¿ya? ¿Qué es lo más relevante? Es fortalecer pilares que nosotros ya conocemos del manejo del dolor crónico. Lo primero es la alimentación. Las pacientes menopáusicas tienen cambios también a nivel del metabolismo, por lo tanto, probablemente también se puedan mejorar o fortalecer haciéndole cambios en la dieta, aumentando, sí, obviamente el aporte de proteínas, porque estas mujeres tienen que empezar a crear masa muscular, ¿ya? Eso es lo que más las va a ayudar.
ver el aporte de omega 3, fibra, antioxidantes. Obviamente, si hay un tema de osteoporosis, hay que evaluar la vitamina D, los niveles de calcio, hay que suplementarlos cuando uno los encuentra en déficit. Y algunas especies que ahora he visto que a la mayoría de las pacientes les encanta, que oh, sí, échele un poquito de cúrcuma, tome una agüita con canela, porque eso como que también les da, si bien no hay una evidencia categórica, se sienten un poco mejor cuando empiezan a incluir estas especies también en la parte de alimentación. Y el cambio en la dieta por sí solo ya produce mejoría a nivel del dolor, de la fatiga y de algunos cambios de ánimo. O sea, es un coadyuvante súper importante. Pero más importante aún es esto, el ejercicio. O sea, más que darle pastillas a las pacientes, tenemos que decirle, vaya a hacer ejercicio. ¿Ya? Y tiene que ser una actividad física regular. No sirve que salgan a caminar cuando se acuerden, sí, si salía a dar una vuelta a mi perrito, entonces para mí eso ya lo tomo como actividad física. No, eso no sirve. ¿Ya? Tiene que ser una actividad física dándole un tiempo y un espacio determinado dentro del día y ojalá repitiéndolo varias veces en la semana. Puede ser ejercicio de caminata inicialmente como para activar la musculatura, pero las pacientes no se pueden quedar en ese nivel de actividad física. Tienen que ir aumentando la actividad y sobre todo los ejercicios de fuerza. Acá hay que activar el músculo, hay que hacer que el músculo crezca. ¿Ya? De esa manera nosotros vamos a proteger mejor las articulaciones, vamos a tratar de inhibir un poquito la pérdida de la masa ósea y obviamente le va a dar mejor funcionalidad, no vamos a tener tan rígidos los tendones, va a ayudar un montón a disminuir tanto la capacidad, la capacidad de poder hacer cosas como el tema del dolor. Y lo ideal es la hidrogimnasia, cuando hay un predominio del dolor. El ejercicio en el agua trabaja toda la musculatura, no tiene impacto a nivel, no tiene una carga directa a nivel de las articulaciones, disminuye las lesiones, relaja a las pacientes. Por lo tanto, si la paciente le pregunta qué actividad física es la mejor, haga ejercicio en el agua. Eso le va a hacer muy bien, ¿ya? Y lo ideal es ir combinando los ejercicios, caminar, o sea, perdón, combinar las caminatas al aire libre con yoga, haciendo pesas, 30 minutos idealmente o más al día, ojalá cumpliendo una cuota de 150 minutos de ejercicio a la semana. Eso es lo que está estipulado que funciona, ya todo el resto de las cosas no funcionan. Y otras medidas como más generales, obviamente, decirle a las pacientes que dejen de fumar, que reduzcan el consumo de alcohol, que mejoren la calidad del sueño, el descanso es súper importante también para ir disminuyendo los cambios de ánimo y el dolor, etcétera, etcétera. Así que estos son los mensajes que les quiero dejar. Ya, primero que tengamos claro que estas menopausia y climaterio son parte de la etapa del proceso de la vida de mujer, así que por favor entiéndanos, quiérannos, ténganos paciencia, porque no es voluntario de repente el que seamos tan complicadas, sino que las hormonas acá nos traicionan un montón. La caída de estrógenos marca cambios importantes, obviamente, en la salud y en la calidad de vida, que tenemos que estarlos integrando siempre. Ya, poder ya ponerle un poquito el nombre a este cuadro dentro de los diagnósticos diferenciales cuando tengamos una paciente mayor de 50 con algún cuadro musculoesquelético o de dolor crónico. Y cambiar un poquito el concepto de decirle a las pacientes, no, esto no es envejecimiento, sino que es un déficit hormonal funcional, ¿ya? No encasillar a todas las pacientes que por edad, que por artrosis, sino que escucharlas un poquito, ¿ya? Yo sé que los tiempos en las consultas son bien limitados, pero de repente hay pacientes que necesitan desahogarse y porque esto realmente les puede estar alterando su calidad de vida. Así que muchas gracias. Una fotito de Antofagasta y mis datos ahí. Para continuar, en honor al tiempo, vamos a pasar a la siguiente charla y las preguntas que tengan para la doctora Pastene las vamos a realizar al final. Le damos la bienvenida al doctor Cristóbal Jacobsen. Es especialista en obstetricia y ginecología y subespecialista en medicina materno-fetal, formado en la Universidad del Desarrollo y en Clínica Alemana de Santiago. Ha desarrollado su trayectoria en centros como Hospital Padre Hurtado y Hospital San Pablo de Coquimbo. Le damos la bienvenida nuevamente al doctor. Aló. Hola, buenas tardes a todos de nuevo. Se me solicitó que hiciera esta presentación, el doctor Elso, y la encontré muy interesante. Y a medida que fui desarrollando, buscando la literatura, ya no estaba muy contento.
porque es casi nula la literatura. ¿Ya? Uno revisa la PubMed, por ejemplo, y usa los MEDS de interrupción voluntaria, la ley IVE, como se llama en otros países, y con suerte aparecen 20 documentos en los últimos 10 años. Y al leer los 20 documentos terminaron en que son muy ambiguos, ¿ya? No hacen referencia a manejo estricto según laboratorio, exámenes de sangre. Cuentan como alguna experiencia de los equipos de reumatología o de obstetricia, ¿ya? O son estudios un par retrospectivos donde mostraron la edad de las pacientes, la patología y la edad gestacional en que se interrumpió. Entonces la literatura es casi nula, ¿ya? Como bien saben, la ley IVE, la 21030, lleva varios años, ¿ya? Son, como bien saben, tres causales, ¿cierto? La tercera causal es por violación, ¿ya? La segunda causal es por malformaciones fetales. La segunda y la tercera son las más frecuentes que tenemos en el hospital. La segunda más frecuente que la tercera. Eh, y la primera, como bien saben, es por alguna enfermedad que tiene la mamá, ¿ya? Que su diagnóstico o las comorbilidades que tiene es muy riesgoso que continúe con su embarazo. Dentro de la lista de la causal uno deben ser como 20 patologías diferentes. Solo una tiene que ver con reumatología. Lupus eritematoso con daño renal severo refractario a tratamiento. Y la otra que es bastante ambigua, donde normalmente abogamos al internista o al reumatólogo o al cardiólogo y muchas veces al nefrólogo, es una patología materna que ponga en riesgo de la vida de la gestante debidamente fundamentada, ¿ya? Desde que llegué a Santiago han pasado 3 años y hemos tenido dos pacientes que tienen una indicación o se le ofrece la ley, una con un lupus, una niña bastante joven, 16 años, la cual consultó por un embarazo de 13 semanas que traía exámenes con un complemento bajo y un DNA, un anti-DNA positivo. Esa paciente dio vueltas, después la recibí, se hospitalizó, la vieron los reumatólogos, la CREA en ascenso, refractaria a tratamiento y como en las 18 semanas se le informó sobre la ley IVE y fue sometida a un aborto. Y la otra, una paciente adulta, 35 años, en insuficiencia cardíaca, que hizo 2 edemas pulmonares con 7 semanas. Entonces, esa es la segunda que tuvimos en los últimos 3 o 4 años, ¿ya? Entonces, la literatura más que nada hace referencia a qué patologías podrían sugerir hacer la consulta de ustedes hacia nosotros. Entonces yo dije, ¿no habrá sido mejor que esta presentación la hayan hecho ustedes? Porque ustedes me presentan a mí, tengo esta paciente lúpica con esta CREA, con esta patología, tiene esta fibrosis pulmonar, y yo te pregunto a ti, en tu experiencia, ¿cómo se va a desarrollar o evolucionar esta paciente? Y ahí ustedes me van a decir, muy mal. Y ahí conversamos en que la paciente tiene una necesidad de una interrupción, ¿ya? Entonces, esta semana fue como deben haber hecho ustedes, ¿ya? Entonces, hay un enfoque internacional, ¿cierto? En base a que es muy importante, como bien saben, la fase de remisión que nos hemos conversado durante estas diferentes presentaciones, en que lo más importante es que si las pacientes no están en remisión o están activas en sus distintas patologías reumatológicas o con sus exámenes alterados, derívela con el ginecólogo para que no se embarace, ¿ya? Ir haciendo ajuste de terapia para que logren su mejor estado y ahí no tener que someterla a la ley IVE. Y como hemos conversado, estratificar el riesgo preconcepcional y evaluar los distintos órganos con exámenes para ver cómo está esa paciente y qué perfil de riesgo tiene para evitar ser sometida a la ley IVE. La ley IVE puede constituir una intervención terapéutica en enfermedades reumatológicas, ¿cierto? En el cual
tiene que tener un daño orgánico irreversible o una falla multisistémica o alta morbilidad materna, ¿ya? Como bien saben, hay distintas formas, depende de la semana, uno aplica una endocánula con una aspiración o uno administra medicamentos para favorecer el trabajo del aborto o depende de la edad gestacional, una microcesárea, ¿ya? Por ejemplo, en el lúpus eritematoso sistémico severo, ¿ya? Que sea refractario a tratamiento, que tenga compromiso muy complejo renal, crea en ascenso, una patología lúpica a nivel neurológica, hematológica, que no responda a sus terapias inmunosupresoras, ¿ya? Entonces, esas pacientes tienen que ser comunicadas con nosotros para hacer un manejo multidisciplinario, ¿ya? Y tomar la mejor decisión a la paciente, porque no es fácil ofrecerle a una mamá que es su es primigesta, su primer embarazo, y explicarle que por las patologías que tiene más riesgo ella de fallecer en su embarazo. Tuvimos una paciente que también era reumatológica, que tenía una válvula, no sé si te acordáis, tenía un recambio bivalvular mecánico, un lupus, un SAF, obesidad mórbida, y que al final anduvo entre comillas bien porque se interrumpió a las 34 con sospecha de una disección o varias patologías, pero esa paciente se le ofreció y decidió seguir con el embarazo teniendo en cuenta que su mortalidad era un 30 o un 40%. ¿Ya? Una nefritis lúpica, ya, la nefritis lúpica en clase 3 o en estadio 4, proteinúria en rango nefrótico más de 3, 3,5, ¿cierto? Paciente que tiene además su albumina muy baja, el anti-DNA muy elevado, la hipertensión es severa, a veces tenemos pacientes con lupus o nefritis lúpica con 3 o 4 hipotensores, donde ya es muy difícil manejar sus presiones, entonces pueden tener riesgo de una crisis hipertensiva, de una disección o de un accidente vascular o un infarto, entonces se les sugiere la interrupción. Como les había mencionado, el deterioro progresivo de la creatinina, la paciente que les comenté partió con una creatinina en 2, 2,5, 2,8, 3 y así fue en ascenso. El síndrome nefrótico con hipoluminemia, paciente que tiene edema muy importante o están asociados a veces a una trombosis, o las mismas pacientes que tienen una nefritis lúpica que está asociada a una preeclampsia precoz y que eso, la mortalidad materna es muy alta. Recuerden que la preeclampsia es la primera causa de mortalidad en el embarazo. Asociada, por ejemplo, a hipertensión pulmonar, ¿cierto? U otras enfermedades del tejido conectivo, las pacientes que tienen capacidades funcionales 3 o 4, que tienen disfunciones del ventrículo derecho, que tienen asociado a bajo gasto, a síncope, a elevación marcada del BNP, ¿cierto? O esclerosis sistémica con compromiso pulmonar. O sea, la variedad de patologías que pueden ser sometidas o discutidas a la ley de interrupción voluntaria es bastante amplia, ¿ya? Por ejemplo, el síndrome antifosfolípido que hemos visto, el SAF catastrófico asociado a un infarto, asociado a un accidente vascular, asociado a una preeclampsia, asociado a un HELP, ¿ya? El HELP no hay ningún estudio randomizado, doble ciego, multicéntrico, en que usen el HELP como estudio. Son todos casos en los cuales el embarazo no dura más de 3 a 4 días, ¿ya? Las pacientes se interrumpen todas, ¿ya? El 3 o 4 días más que nada es para encontrar la neo, corticoide y el sulfato de magnesio. Lo demás se interrumpen todas porque cada minuto, cada hora que pasa, el deterioro es mucho mayor, ¿ya? Y las pacientes con insuficiencias placentarias severas, por ejemplo, que tienen restricciones de crecimiento muy precoces de 22 semanas, ya que tienen el ducto venoso alterado, esas pacientes se sabe que lo más probable es que el feto fallezca, entonces continuar con ese embarazo corre más peligro la madre. Tema de las vasculitis, ¿cierto? La glomerulonefritis rápidamente progresiva, las hemorragias alveolares, la vasculitis mesentérica, la miocarditis, la hipertensión severa con compromiso renal de difícil manejo, también se podrían categorizar o colocar dentro de la sospecha de que si una paciente tiene estas patologías, hay que conversarlo con el ginecólogo. Como muy bien saben, los medicamentos que ocupan, ya, algunos son teratogénicos,
¿ya? Entonces es importante saber qué carga de medicamentos, qué medicamentos están ocupando, qué dosis, eh, qué afectan ya, sobre todo en la ecografía 11-14, ya podemos detectar por lo menos un 90% de las malformaciones con un buen ecógrafo. La tasa de detección, por ejemplo, de cardiopatía a las 13 semanas es muy alta, es cuando la correlacionamos con la eco a las 24 semanas. ¿Ya? Como les mencioné, es una presentación un poco corta, entonces yo más que nada de una lista de enfermedades es conocer la experiencia que tienen ustedes en sus distintos centros. ¿Ya? Porque en reumatología, cuando hay una paciente embarazada, la batuta la llevan ustedes y nosotros lo asistimos. ¿Ya? Yo encantado en hacerle la ecografía, en que conversemos con los medicamentos, pero el pilar de tratamiento y las decisiones nos apoyamos en ustedes. Entonces yo a ustedes les digo, ¿qué opinan de esta paciente? Mira la CREA va en ascenso, usted dice, no, doc, esto va así, 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 y la decisión la tomamos en conjunto. Pero el mero mero es el reumatólogo. ¿Ya? Entonces quería escuchar la experiencia que han tenido ustedes en sus distintos centros en referencia a la interrupción voluntaria. Bueno, esta charla te la pedimos primero porque es el enfoque de ustedes hacia nosotros, porque son temas en los cuales no estamos nada acostumbrados. Personalmente, yo he tenido discusiones clínicas miles, broncopulmonar, obstetricia, cardiología, o sea, tejido conectivo hay en todas partes. Entonces, finalmente, dentro de las subespecialidades, los reumatólogos nunca dejamos de ser internistas. Pero hay una discusión clínica que a mí nunca se me va a olvidar, que fue cuando nos tocó interrumpir ese embarazo en la paciente con la nefritis lúpica. Porque primero, la decisión es clínica, pero también es ética y tiene que ver también ¿cómo se llama? Con como tú vienes siendo criado. Porque, por ejemplo, yo soy católico. Entonces, o sea, estar en una reunión y decir, mira, ya, este embarazo se tiene que interrumpir, es decisión difícil, ¿ya? Entonces, quería como agradecerte la oportunidad de explicarnos, pues, de que son herramientas que tenemos y que finalmente son herramientas terapéuticas, o sea, que interrumpir el embarazo muchas veces termina siendo la única medida terapéutica. Entiendo tu punto de vista, yo también soy católico, pero a veces hay una familia detrás de por medio. Entonces tú dices, bueno, yo no soy objetor de conciencia, ¿ya? Eh, conozco grandes próceres objetores de conciencia que hacen desde que llega la paciente, diagnostican, toman los exámenes y mandan a otra persona a interrumpir, que está súper válido, ¿ya? Pero imagínate una paciente que tiene 35 años, que tiene 3 hijos, 9, 5, 3, y tiene la nefritis lúpica. Entonces, hay una familia de por medio, ¿ya? Entonces, el demorarnos en tomar una decisión, ¿ya? Esta niña que terminó con la CREA súper alta, yo no sé qué habrá pasado con ella, pero a lo mejor puede estar en diálisis, ¿ya? Entonces, nos demoramos a lo mejor en ella tomar mucho la decisión. Entonces, es muy complejo el tema, no sé si ético, yo creo que es más de valores, ¿ya? Porque la ética es, esta paciente tiene una enfermedad que es compleja, que tiene una alta mortalidad. La ética ya sabemos que hay que interrumpirla. El tema va a cómo le explicas, ¿ya? Porque el minuto en que tú le tienes que decir que el embarazo es un evento familiar, social, está muy esperado, que su felicidad que tiene en este minuto, porque está embarazada, porque no entiende lo que está pasando, porque lo que entiende somos nosotros, que le estás diciendo que si no interrumpe, la probabilidad de mortalidad tiene que ser más del 50%. Si es más del 50% está dentro de la indicación de interrumpir su embarazo. Entonces es complejo. En mi caso, yo que todavía tengo una coronaria funcionando, todavía se me aprieta la cuchara, el corazón en decirle, o no solo por una enfermedad reumatológica, o sea, tener una mamá que tiene una trisomía 18,
que es incompatible con la vía que es segunda causal, primer embarazo, 40 años, es súper complejo. Y lo que hacemos es dar la información independiente de las emociones que uno tenga, tratar de explicar lo más sencillo posible, porque cuando usamos términos médicos, los pacientes no logran entender, entonces se quedan con muchas dudas. Y lo importante es que la ley está asociada a un equipo detrás. Entonces la paciente está con el psicólogo, después de que ocurre la interrupción, sigue en seguimiento con el psiquiatra, en el hospital la ve la Clarita, ¿ya? La ve el Pato como psicólogo, la ve el asistente social, la ve Chile Crece Contigo, después la vemos en el puerperio, muchas veces la sigo viendo yo, ¿ya? Entonces son decisiones muy complejas que hay que tomarlas, ¿ya? Es una lata a veces que nos toca a nosotros tomar esas decisiones, pero a veces uno equilibra, ¿ya? Eh, a lo mejor este embarazo no resultó, que a veces suena crudo, pero preparémonos mejor para cuando vivas tu duelo, porque la mamá tiene que vivir su duelo, ¿ya? Uno no se embaraza, termina y después viene otro, eso nunca va a ser así, ¿ya? Tienen que vivir su duelo, encontrar el momento más adecuado, estar en su momento de menor carga inmunológica, ¿ya? O su remisión más estable y dejar, como dijo el doc, la heparina, dejar la aspirina, los controles y ahí tirar todos los dados sobre la mesa de que nos va a resultar, ¿ya? Pero el avisarle a una familia que tiene que interrumpir el embarazo porque la mamá corre peligro es muy complejo. ¿Mm? Eso. Bien. Bueno, continuando con la última charla de estas jornadas. Un aplauso para el doctor. Bien, continuando con la charla, continuamos con osteoporosis posmenopáusica e inducida por glucocorticoides por el doctor Juan Carlos Riva, amigo y colega, médico internista y reumatólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, reumatólogo del Hospital de La Serena, docente de la Universidad Católica del Norte y miembro del grupo de ecografía Panlar. Bueno, muy buenas tardes. Primero quería agradecer a los organizadores, al comité, por haberme incluido en esta charla, en esta jornada. Lo que sí no les agradezco es el tema, que bueno, obviamente nosotros los reumatólogos quizás estamos más familiarizados con la osteoporosis inducida por corticoides y un poco menos en la posmenopáusica, pero bueno, haremos el intento de englobar todo esto haciendo quizás una mezcla aquí de naranja con fresa, pero que tenga un sentido, y un sentido para el médico de la atención primaria, ya que siempre me han consultado, ¿quién crees tú que es el médico ideal para atender la osteoporosis? Y yo creo que más allá del especialista, es el médico general el que tiene que hacer el primer enfrentamiento y tener claro cuándo realmente derivar al paciente a algún especialista específico. Entiéndase el ginecólogo para una terapia de reemplazo hormonal, el endocrinólogo porque sospechamos una osteoporosis secundaria o porque tiene otra condición, o en este caso al reumatólogo. Entonces eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. Entonces tenemos acá en esta imagen la fisiología normal del hueso, que tenemos un hueso largo, ¿verdad? Que tiene un hueso cortical y hueso trabecular, el más externo y en la parte interna. Y las tres células fundamentales son estas que vemos acá, de la célula osteoprogenitora, el osteocito, el osteoclasto y el osteoblasto. Hablar de osteoporosis sin conocer estos tres amigos, ¿verdad? Es como hablar de alguien sin saber de quién estamos hablando. Entonces, ¿cómo interactúan estas tres células? Sabemos que el osteocito vive o tiene su casa dentro del hueso, comunicándose por los conductos averianos, y allí tiene contacto hacia la superficie con estas dos células, que es el osteoblasto y el osteoclasto. El osteoclasto, que en su laguna de resorción se va a encargar de la remodelación, mientras que el osteoblasto va a generar parte de la matriz ósea. De manera que cuando veamos los tratamientos es importante saber cuál es el blanco que va a tener ese tratamiento,
porque los tratamientos antirresortivos actúan fundamentalmente en la célula, el osteoclasto, mientras que los tratamientos anabólicos van a actuar es en el osteoblasto, ¿ok? Aquí tenemos entonces una serie de factores de los cuales los estrógenos en la mujer son, y en el hombre también son súper importantes para mantener un balance adecuado, una masa ósea. De hecho, es importante el pic de masa ósea de una mujer para después el desarrollo de la osteoporosis posmenopáusica. Por ejemplo, si tenemos una persona que hace mucho ejercicio en la adolescencia, entonces quizás los niveles de estrógeno no son suficientes y esta persona no va a alcanzar un pic de masa ósea tan alto como una persona que haga un ejercicio más bien regular, moderado, ¿ok? O que no tenga otra condición que reduzca o bloquee los estrógenos. Igualmente en el lado, vamos a decirlo, negativo, o sea, la resorción, tenemos la paratormona, ¿ok? La hormona tiroidea y los glucocorticoides, que obviamente es una de las partes más importantes. Entonces, bueno, haciendo en este esquema importante, ¿qué es lo que necesitamos saber? Que el osteoblasto va a activarse fundamentalmente a través de la vía Wnt, ¿ok? Para lo cual la osteocalcina, ¿ok? Es un inhibidor natural que bloquea de alguna manera entonces la formación de la vía Wnt y a través de la beta-catenina que el osteoblasto genere toda esta serie de sustancias que son formadoras de hueso, mientras que tenemos del otro lado el RAN ligando que activa a la otra célula que es el osteoclasto que se va a encargar de la resorción. Hay mediadores como el osteocito, entonces, que van a formar osteoprotegerina, la cual va a inhibir el RAN ligando, de manera que cuando hay un estímulo, en este caso no solo hormonal, sino como lo dijo la doctora Pastene, en la actividad física, la osteoprotegerina entonces favorece o la formación o la osteoclastogénesis y en este caso la resorción. De manera que el ejercicio, el estrógeno y otros condicionantes hormonales son fundamentales para mantener este equilibrio. ¿Y dónde entra la paratormona? La paratormona entonces tiene su receptor fundamentalmente sobre el osteoblasto y cuando está en dosis baja o en dosis intermitente se favorece la formación de hueso, ¿ok? A través de la beta-catenina de manera indirecta. Mientras que cuando está en dosis mucho más alta, entonces va a activar al osteoclasto y lo que se va a favorecer es la resorción. Entonces, teniendo estas ideas más o menos claras, ¿verdad? Entonces vamos a entrar cuáles son los conceptos que necesitemos saber. Entonces tenemos por un lado la osteoporosis y por otro lado la osteomalacia. ¿Y por qué hice yo esta lámina? Si lo que estamos hablando es de osteoporosis. Bueno, para que le manden las osteomalasias al endocrinólogo. Pero más allá de eso, entonces es importante porque muchas veces tenemos ambas entidades y si tratamos solo la osteoporosis y no corregimos entonces la osteomalacia o el déficit crónico de vitamina D, básicamente no vamos a obtener buenos resultados. Y es importante entonces conseguir un balance adecuado entre lo que es el trabeculado y el deterioro de la microarquitectura, pero además este defecto de la mineralización ósea para que el resultado sea el más favorable. Entonces, la osteomalacia es una enfermedad del metabolismo, pero que se caracteriza por un defecto de mineralización, mientras que la osteoporosis no solo disminuye la masa ósea, sino también hay un deterioro de su arquitectura, lo que predispone básicamente a las fracturas. Y justamente este es el endpoint que queremos evitar. Entonces, es importante tener algunos datos epidemiológicos, ¿ok? Y esto es tomado de la guía de la Sociedad Chilena de Metabolismo Mineral y Óseo, ¿ok? Se estima entonces que hay 75 millones de personas a nivel mundial y en Chile aproximadamente 5.000 fracturas anuales. La osteoporosis secundaria aumenta con la edad, ¿ok? Y la tasa de mortalidad en los primeros 5 años alcanza el 20% cuando el paciente tiene una fractura de cadera y más o menos similar cuando tiene una fractura vertebral. De las dos, siempre la más prevalente o la más frecuente es la fractura vertebral, que más o menos se presenta en un 60% en los casos de osteoporosis posmenopáusica.
Y fíjense, un tercio de los pacientes nunca tendrá una recuperación completa. Y, por supuesto, como había que incluir los corticoides, ocupan el primer lugar dentro de las osteoporosis secundarias. Entonces aquí vemos en grande los porcentajes, ¿ok? En mujeres premenopáusicas, posmenopáusicas, bueno, y aquí incluir los hombres, pero como nosotros vamos a tener nuestras jornadas el próximo año, entonces no vamos a hablar de esto, ¿ok? Sino de la posmenopáusica, fíjense que apenas el 30% tiene una causa secundaria, de manera que lo más común entonces son las causas primarias, pero aquí les dejé toda esta lista para que tomen en cuenta la cantidad de enfermedades, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, y dentro de las reumatológicas, la artritis, el lupus, todas condicionan entonces una mayor prevalencia de osteoporosis por términos de inflamación y de las citoquinas que están involucradas. Y esta parte también quería hacerle énfasis sobre los medicamentos, ¿ok? Vemos que hay una cantidad de medicamentos como las heparinas, los inhibidores de la bomba de protones, que tenemos un amplio uso, sobre todo en mujeres mayores de 60 años. Igualmente los antiepilépticos, que ya estos no se usan tanto, ya que tenemos antiepilépticos más nuevos, y los inhibidores de la recaptación de serotonina, de manera que nosotros en el interrogatorio que tenemos a un paciente con osteoporosis, siempre tenemos que consultar sobre la medicación que está facilitando, de alguna manera, la aparición de la enfermedad. Entonces, el efecto del corticoide en el hueso básicamente es en el osteoclasto, y aquí vemos en el osteoblasto entonces que aumenta la apoptosis de la célula que produce, por decirlo de una forma sencilla, y el osteoclasto, que es el que resorbe, entonces aumenta su actividad osteoclástica, de manera que hay un desbalance tanto en la célula que forma como en la célula que va a retirar huesos de esa matriz ósea. Incluso los glucocorticoides tienen aún efectos peores, aumentan la excreción renal de calcio y disminuyen la absorción, tanto la dependiente vitamina D como la independiente. Recordemos que ambos receptores pueden ser diferentes y hay un gradiente intestinal a favor de la absorción de calcio, pero cuando este está en cantidades superiores a 500 miligramos. De manera que entonces los glucocorticoides, por sus múltiples efectos, incluso sobre los propios efectos centrales en las hormonas gonadales, entonces es la causa principal de osteoporosis secundaria y sobre todo en estas enfermedades reumáticas. Otros factores de riesgo que tenemos que tomar en consideración, y esto es importante entonces para nosotros establecer a qué pacientes vamos a indicarle un estudio para determinar si tiene una osteoporosis. Toda mujer mayor de 65 años, ¿ok? Deberíamos solicitarle por rutina, como un paciente sano, una densitometría ósea, ya que es hasta el día de hoy la prueba que nos hará el diagnóstico y confirmará entonces el tratamiento o no, o la conducta que vayamos a tomar. Si hay una menopausia precoz, el uso de glucocorticoides por más de 3 meses, generalmente con 5 miligramos de prednisona, ya se considera un factor de riesgo. Si tiene una menarca tardía, amenorrea, un índice de masa corporal muy bajo, ¿ok? Y aquí entra entonces lo que estamos hablando de estas niñas como atletas. Una enfermedad endocrina, sobre todo la diabetes tipo 1, ¿ok? Y también se reconoce el papel de la diabetes tipo 2 y del hipertiroidismo. Nosotros entonces tenemos que hacer un cribado, una determinación densitométrica para ver si este paciente entonces tiene la posibilidad de una osteoporosis. Si hay una ingesta alcohólica que se define como 3 unidades al día, entiéndase una copa de vino, o sea, 3 copas de vino al diario, o un vaso de algún destilado. Si tiene tabaquismo activo o tiene antecedentes de fractura vertebral o de cadera, tanto familiar como personal, antes de los 75 años. Entonces, según todos estos factores de riesgo, nosotros deberíamos solicitar una densitometría para estudiar entonces la necesidad de tratamiento. Aquí específicamente en el riesgo acumulativo de fracturas, pero para pacientes que tienen uso de glucocorticoides, cuando fíjense, supera los 5.400 miligramos, ¿ok? El riesgo de fractura se incrementa 2 veces y media.
De manera que los corticoides son una causa importante y aquí entonces es más de lo mismo que ya habíamos conversado de por qué entonces genera tanta fractura. Esta dosis de 5.400 se supone que es sumando los 5 miligramos que lleva tomando el paciente durante todos los días por tantos meses. Hay calculadoras que existen online, ¿verdad? Para poder determinar la cantidad acumulada. Pero acuérdense de manera general que 5 miligramos de prednisona, 3 meses, y ese paciente debe recibir o debe solicitarse una densitometría para descarte entonces de osteoporosis por los corticoides. El riesgo entonces disminuye, y esto es importante, cuando se descontinúa el glucocorticoide, de manera que una vez que hagamos una intervención, al parar el tratamiento, ya nosotros podemos, según el objetivo con el que comenzamos, decir, bueno, este paciente ya no requiere mayor tratamiento. Y bueno, obviamente la dosis mayor a 7.5 miligramos al día, fíjense que tiene un riesgo relativo de fractura vertebral de 5.18, o sea, la posibilidad de hacer una fractura 5 veces mayor que una persona que no tiene esa dosis de corticoides. Entonces, ¿cuál es el examen que vamos a solicitar para detectar la osteoporosis posmenopáusica o por los corticoides? Entonces, ya la Organización Mundial de la Salud ha determinado que el DEXA, ¿verdad? La densimetría ósea es la prueba estándar para hacer el diagnóstico, y lo vamos a dividir más que por edad, es en premenopausia y posmenopausia, ¿ok? Porque obviamente también podemos tener osteoporosis premenopáusica, que bueno, el manejo y el estudio difieren un poco de lo que vamos a hablar acá, pero aquí tenemos que se usa el Z-score, de manera que lo que nos tenemos que llevar hoy es que la densimetría es útil entre los 40 y los 90 años. Por debajo de ese rango, entonces estamos comparando el paciente, ¿verdad? Es básicamente con una mujer promedio de su edad. Si es menor de 40 años, entonces usamos el Z-score, y si es mayor de esa edad, entonces tenemos que aplicar el T-score. Y si el T-score está entre -1 y -2.4, consideramos que hay osteopenia, que hoy en día se utiliza más el término baja masa ósea, pero igual está en casi toda la literatura como osteopenia, y menor a 2.5, desde ese rango hacia abajo, entonces consideramos que ya hay una osteoporosis, ¿ok? Si además de tener un T-score bajo, ya hay una fractura previa, de las cuales conversamos que la columna era la más frecuente, 60%, o el paciente presentó una caída y la señora tuvo una fractura de radio distal, que es la siguiente fractura más común, entonces nosotros decimos que hay entonces una osteoporosis severa. Y esto sí va a diferenciar entonces lo que vamos a hacer después, que es el tratamiento. ¿Cuáles son los sitios que se miden? La columna lumbar, y ustedes van a ver en la densimetría, que aquí muy felizmente está viendo la doctora que está bien hecha, ¿ok? Entonces, la vértebra L1 a L4. Para hacer un diagnóstico adecuado necesitamos mínimo dos vértebras. ¿Y por qué no usarlas todas? Porque en pacientes adultos mayores hay mucha incidencia de escoliosis, artrosis de columna. Pueden ya tener una fractura. Entonces, si en la densimetría vemos que esa vértebra está rara, mire, esta está doblada, esta se ve muy blanca, o hay material de síntesis, la paciente se operó o tiene calcificación importante en la aorta, ese valor densimétrico debe ser desestimado, y por eso es que ustedes ven que la densimetría es tan tediosa que aparece un valor L1, L2, L2, L3, L3, L4. ¿Pero por qué ponen todo eso? Porque es útil entonces para hacer el diagnóstico. Obviamente, si el paciente tiene una cirugía con material metálico en la columna, tampoco podemos hacer diagnóstico con eso, porque va a sobreestimar, ¿verdad?, el valor real de esa columna. Y el cuello femoral es el siguiente, que normalmente lo usamos para el diagnóstico, mientras que los valores de cadera total se relacionan más con el seguimiento. Sin embargo, en la densimetría, el valor del cuello y cadera aislado por debajo de -2.5 ya se considera diagnóstico, sea la cadera derecha o sea la cadera izquierda. Normalmente la cadera izquierda es la que aporta más información porque no es la dominante, si el paciente fuera diestro, pero cualquier valor de todos los que tenemos acá pueden ser considerados para diagnóstico con un solo sitio que tengamos por debajo de -2.5, ¿ok?
Entonces, hay algunos casos especiales donde podemos utilizar el radio, el tercio distal, ¿ok? Del brazo no dominante si el paciente es muy obeso y básicamente no entra en este aparato, ¿verdad? Que tenemos acá, generalmente tiene que ser más de 120 kilos, pero bueno, hay casos. Ahí no entraría y no se le puede hacer el estudio con fidedigno. Si hay alguna alteración anatómica, el paciente está operado de las dos caderas, ¿ok? Y además tiene una escoliosis muy severa, ese paciente, esos valores no nos van a ser útiles, ¿ok? O si tiene un hiperparatiroidismo por el efecto de la PTH sobre los huesos largos, sobre el hueso trabecular predominantemente, de manera que necesitamos un hueso largo para poder hacer un diagnóstico más preciso, entonces el radio es más útil. Y esto es muy importante, por eso está aquí en amarillo. No siempre es un predictor exacto de fractura la densitometría. Muchas veces puede subestimar el riesgo y por eso, entonces, existen hoy día otros métodos diagnósticos y también tenemos que utilizar esta herramienta que la podemos conseguir en línea. Ahí tienen el link. Pueden acceder desde el teléfono, el computador y la idea entonces es con esto determinar un cálculo de un riesgo de fractura a largo plazo. Obviamente estas técnicas, pero hay que mencionarlas porque existen y se utilizan a veces en estudios de investigación, como la tomografía computada cuantitativa, da una resolución mucho mejor y como esto es un estudio de rayos X, nos permite ver la composición del hueso trabecular y cortical. Y además hay muchos software dentro de la densitometría ósea que pueden hacer este cálculo que se llama TBS o Trabecular Bone Score. Es relevante porque podemos tener rango en osteopenia. Sin embargo, cuando el equipo tiene para determinar este TBS, entonces vemos que hay una microarquitectura deteriorada. De manera que así el paciente tenga osteopenia, pero tiene un TBS que realmente por encima un Z de -2, nosotros entonces también podemos considerar iniciar tratamiento, ¿ok? De manera que la densimetría mide la masa ósea, pero este TBS mide un poco más, es la arquitectura. También existen DEXA con scan 3D, mucho más costosos, no siempre muy accesibles. Y esto que les traje acá es una imagen que algunos hacen densimetría en el pie, el cual no está estandarizado y no hay medidas normadas para poderlo utilizar para el diagnóstico. Porque muchas veces simplemente por hacer estudios, el paciente, me pidieron una densimetría, y va y se la hace en el pie porque lo hacían en la farmacia ahí saliendo del consultorio en la esquina. Y vienen con el papel, aquí le traje la densimetría, me la hice de inmediato. Obviamente entonces eso no tiene ningún valor, ¿ok? Entonces, ¿cada cuánto tenemos que repetir este estudio? Si el paciente está en tratamiento, 1 a 2 años, ¿ok? Recuerden que con tratamiento a los 18 meses, entre los 16 y 18 meses, que vamos a ver un cambio, de manera que si la paciente, porque alguien lo presionó, mamá, ¿y tú no te vas a hacer la densitometría este año? Porque eso lleva un año ya, y ya llevas un año tomando ese medicamento. Posiblemente, si la paciente está comenzando y hay que ver la adherencia, no es necesario o indispensable tener ese estudio y puede que no tenga ningún cambio. Entonces, no por eso vamos a hacer un cambio de tratamiento, ¿ok? Ahora, si el paciente no está en tratamiento, el estudio debería repetirse entre 2 a 5 años, dependiendo de los factores de riesgo que vimos al inicio, ¿ok? O- Entonces, ¿para qué nos sirve esta herramienta Frax si usted acaba de decir que la densimetría es la que diagnostica? Entonces, ¿quién es Frax? Bueno, Frax es una iniciativa de la Universidad de Sheffield y básicamente lo que busca para cada país, porque esto está normado, acá por lo menos en Latinoamérica hay 9 países que tienen sus valores propios para el Frax, los tiene Chile, ¿ok? Y entonces ustedes van a meter estos parámetros con esos factores de riesgo que acabamos de mencionar y esto va a calcular de forma automática. Entonces, tienen que colocar la edad, la estatura, el peso, va a dar un porcentaje, que es lo que aparece acá, de riesgo de fractura a 10 años, tanto fractura mayor como fractura de cadera. Entonces aquí vemos que para esta paciente de mi mamá, tiene fractura del 12% y fractura de cadera 5%. Entonces,
Este plus que le sale acá, y de hecho sale en la página, ¿ok? Porque esto cambió un poco la aplicación. El Frax Plus es un Frax que incluye otras medidas de riesgo que no son el tabaquismo, los corticoides, la artritis o pacientes que tengan osteoporosis secundaria, diabetes, por ejemplo, tipo 1, osteogénesis imperfecta, otras enfermedades. Allí mismo le dice cuáles son los tipos de osteoporosis secundaria o que tengan ingesta de alcohol. Se incluyen, por ejemplo, pacientes con diabetes y hay además una gradación para los corticoides porque aquí vemos que esto es dicotómico, o pones que toma glucocorticoides o que no toma. Pero ya yo les dije que si toma más de 7.5 el riesgo es mucho mayor. El problema, y yo no les traje entonces este Frax Plus, es porque este hay que pagarlo. En cambio, el Frax normal, usted entra a la página y se lo da gratis. Entonces, ¿a quiénes vamos a solicitar densimetría si el paciente usa glucocorticoide? Si inicia glucocorticoide, entonces, para todos los pacientes que ya dijimos son 5 miligramos por 3 meses, deberíamos solicitar la densimetría con este TBS que mide la microarquitectura, ¿ok? Una radiografía que fíjense, hay densitómetros que además hacen morfometría y entonces te evitarías este paso, pero tendría que tener el software para hacer TBS y para hacer la morfometría. No todos los densitómetros lo hacen, ¿ok? Pero si no, ustedes se lo piden con una radiografía de columna lateral. Fíjense, muchas guías dicen lumbar, pero yo aquí les puse dorso lumbar muy a mi manera porque más vemos fracturas dorsales que lumbares en la práctica diaria. Entonces vamos a saltar un montón de fracturas si no se las hacemos completas, ¿ok? Que son más difíciles de interpretar, pero en general se ven. No es necesario que seamos expertos para ver una vértebra que parece una cuña. Además debemos tener niveles de vitamina D y calcio, por lo que le conversaba de la osteomalacia, ¿verdad? Y recordar siempre que el FRAX puede subestimar el riesgo, de manera que hay que individualizar el tratamiento. Lo que estamos hablando son de guías, pero obviamente no es una norma estricta o muy rígida. Entonces, vamos a repetir la densimetría cada 2 años, ¿ok? En pacientes usuarios de corticoides, si las dosis son muy altas, dosis altas son 7.5 en adelante. Fractura osteoporótica previa, más del 10% de pérdida, ¿ok? En cadera o columna, que por eso es que debemos mandar además a repetir la densimetría en el mismo sitio. Porque si tenemos estudios de diferentes partes, imagínense ustedes en la consulta sacando este porcentaje, para ver, aquí como que me dio 7 puntos y se equivocaron en la calculadora y nos complejizamos. Entonces, si se hace en el mismo sitio, ellos hacen el seguimiento de la densimetría para verificar. Mira, la forma más fácil de verificar si la densimetría está bien hecha y saben lo que están haciendo, la imagen del fémur tiene que ser longitudinal a los bordes o al cuadro donde se está midiendo. ¿Por qué? Porque entonces la cadera está en una posición correcta y con eso es que podemos hacer diagnóstico. Si ustedes ven que el río, que es como las imágenes estas que aparecen con unos cuadritos, no están puestas en los sitios adecuados, entonces obviamente ese sitio no es recomendable para hacer densimetría y eso también lo tenemos que tomar en cuenta, porque no siempre la accesibilidad es igual a calidad porque vamos a iniciar tratamiento dependiendo de este resultado. Entonces, este punto acá es importante en menores de 40 años con un Z-score menor de 3, ¿ok? Nosotros ya podemos hacer diagnóstico de osteoporosis con glucocorticoide que requiere tratamiento. Fíjense que este valor entonces es diferente, ¿verdad? Del que habíamos conversado entonces para la osteoporosis premenopáusica. Ya esto es para los corticoides. Y en mayores de 40 años seguimos usando el T-score como hacemos en la osteoporosis posmenopáusica. Por último, no quería pasar por alto los marcadores de remodelado óseo, ¿ok? De los cuales unos nos hablan de formación, volvemos al mismo asunto del osteoblasto y del osteoclasto. Fíjense acá entonces la fosfatasa alcalina, hay una fosfatasa ósea específica, pero básicamente es muy difícil mandarla a hacer, pero muchas veces vemos pacientes con un perfil hepático normal y tienen una fosfatasa alcalina elevada. El 40% del total de esa fosfatasa alcalina en sangre es de origen del hueso.
por lo que entonces puede reflejar simplemente que esta paciente tiene un trastorno en la osteoformación o un turnover muy alto. Hay otros que se usan más en forma experimental, como el PIC y el PIM, ¿ok? Que son propéptidos del colágeno, pero ya eso es como para gente experta, no nos interesa hoy. Y los osteoclastos entonces lo podemos medir a través de estos marcadores. La hidroxiprolina no es muy sensible en orina, ¿ok? Porque depende mucho cartílago y son marcadores de que el colágeno del hueso y no de otro lado, no del cartílago articular o de otra parte, entonces está aumentado, lo que refleja entonces que el osteoclasto está hiperactivo, está resolviendo hueso, ¿ok? Y el que sí usamos con cierta frecuencia, bueno, yo solicito como con más frecuencia este CrossLabs. Quizás es bueno seleccionar el paciente que se lo vamos a solicitar porque es más o menos costoso, pero es la medida dinámica, mientras que el DEXA me da la foto, ¿verdad? De la persona. Ah, mira, este es rubio con ojos tantos. El marcador de remodelado óseo me da una imagen dinámica en movimiento, ¿eh? Cada vez hay mejores determinaciones. Entonces, en esta parte, para salir del tema de la osteomalacia y porque es importante para lo que vamos a hacer del tratamiento, lo primero es verificar que el paciente tenga niveles adecuados de calcio y vitamina D. Entonces, aquí tenemos las recomendaciones de consumo, ¿ok? Con que se lleven que las mujeres premenopáusicas y los hombres antes de los 50 años tienen que tomar 1000 miligramos y en el caso de las posmenopáusicas, y en hombres mayores de 70, 1500, entonces ya yo me doy porque esto se entendió la charla. Así que le preparen el examen al final. Y la vitamina D, entonces, estos valores los conocen y son ampliamente manejados por ustedes, ¿ok? Y siempre tenemos que tomar en cuenta estas condiciones, aparte de los corticoides, que van a hacer mayor remodelado y que así el paciente tome una cantidad adecuada, hay que estar pendientes en cuanto a la absorción del medicamento, al cumplimiento y al efecto que está generando. Entonces, si el paciente tiene una cirugía bariátrica, ¿verdad? Tiene parte de su estómago cortado, ahí entonces se va a ver interferida por temas de pH, la absorción del calcio y de la vitamina D. Incluso los bifosfonatos orales no serían una buena opción para este tipo de pacientes. En los pacientes celíacos, los que usan inhibidores de la bomba de protones en forma crónica, ¿ok? Y de ahí todo este tema del omeprazol con la osteoporosis y otros inhibidores. Y por último, entonces, recomendar en este tipo de pacientes que tienen problemas absortivos el citrato de calcio. Y eso, de verdad que les hago hincapié en esto porque nosotros, tanto a nivel hospitalario como en la atención primaria, tenemos el carbonato de calcio, es el más extendido y no necesariamente más barato, ¿ok? Y resulta que el carbonato en pacientes adultos mayores la absorción es más baja y así demos dosis repetidas y separadas, posiblemente la absorción no es la mejor y la forma citrato, ¿verdad? Tienen una mayor biodisponibilidad y entonces tienen más chance de alcanzar niveles adecuados de calcio cuando se usan estos preparados, ¿ya? Bueno, entonces, eh, ya para iniciar entonces la terapia farmacológica, usted le pidió el DEXA, le pidió los rayos X, además tiene los niveles de calcio y le dijo las correcciones que tenía que hacer, porque si no todo lo que hagamos a continuación es como construir una casa en un piso de arena. No nos va a funcionar. Entonces, vamos a ver a qué pacientes vamos a tratar y cuál es el tratamiento sugerido, ¿ok? Fíjense que osteoporosis, que ya lo definimos, no es la única indicación de tratamiento, ¿ok? Podemos tener pacientes en osteopenia que al calcular el FRAX por estos otros factores de riesgo, diabetes, corticoides, el VIH también es un factor de riesgo, ¿ok? Pero no está en el FRAX normal, entonces pueden darnos un valor en cadera mayor a 3 con un riesgo a 10 años de fractura osteoporótica mayor a 20, ¿ok? Que entonces este paciente debería ir a terapia farmacológica, ¿ya? Entonces, tanto la osteopenia como la osteoporosis establecida, dependiendo del FRAX, pudieran comenzar tratamiento. Entonces, si el paciente, estamos en este caso, o tenemos una osteoporosis por acá, pensamos, ¿el paciente tiene contraindicación a la vía oral?
¿Tiene algo que le impida absorber o cumplir el tratamiento o se vaya a sentir mal? Entonces vamos a empezar en general con alendronato o risedronato. ¿Y por qué usted no puso el ivandronato? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y en la osteoporosis, ¿verdad? Dependiendo entonces si tenemos muy alto riesgo, ¿ok? Que el muy alto riesgo se considera cuando el FRAX es mayor a 30%. Fíjense que el corte con 20 ya deberíamos dar tratamiento. El FRAX mayor de 30 o mayor a 5 en cadera, entonces se considera un FRAX alto y ese paciente debería ir preferiblemente a un tratamiento anabólico, ya de los cuales tenemos dos acá, que es el romosozumab, que se da por 12 meses, y el teriparatide, que se da por 24 meses, que actúan fundamentalmente sobre el osteoblasto, ¿ok? Y después de esto, entonces, de forma secuencial, damos un tratamiento antirresortivo para mantener lo que hemos ganado. Ahora, si entonces ya el paciente tiene una fractura, usted le pide la rayos X, le hacen la densitometría, pero ese paciente ya tiene indicación de tratamiento. De manera que lo que yo les dejé en esta tabla, ¿verdad? Es todo lo que usted tiene que tratar, ¿ya? Y aquí igualmente el paciente ya tuvo fractura independientemente de la densimetría, que deberíamos tratar de hacérsela, independientemente de la radiografía. Por ejemplo, la paciente viene ya, no sé, operada o con una ortesis porque se cayó y se fracturó el radio del cúbito. Entonces nosotros deberíamos considerar la terapia farmacológica de inmediato una vez corregido el calcio y la vitamina D como mínimo. En este caso, comenzamos igualmente con los bifosfonatos orales, pero si al tener la densimetría y o hay factores de alto riesgo, entonces mejor deberíamos utilizar un medicamento anabólico. Básicamente, como sabemos que a veces la densimetría en el acceso puede no ser tan fácil, si no hay manera de que se la haga, entonces es preferible que usted trate al paciente y no simplemente esperar estos resultados que de repente yo a veces los he pedido por el hospital y me los hacen al año. Entonces, y el paciente tomando corticoides, ¿ok? Ahora, el paciente no tolera la vía oral. ¿Qué hacemos? Le damos ácido zoledrónico endovenoso, la dosis adecuada es 5 miligramos, o puede recibir denosumab subcutáneo cada 6 meses como antirresortivo. Ahora fíjense, aquí en esta parte de osteoporosis, que es por los corticoides, vamos a hacer la salvedad, ¿verdad? Si el paciente tiene menos de 40 años o más de 40 años, ¿ok? Si tiene menos de 40 años, lo ideal, ¿verdad?, es tener la densimetría ósea antes de comenzar el tratamiento. Pero si tiene un uso de prednisona, imagínense una dosis bajita de 2.5, para nosotros es baja. Para el paciente no, pero para nosotros sí. Y tiene más de 40 años, entonces nosotros deberíamos tener la densimetría o una radiografía o ambas, ¿ok? Preferiblemente. Y aquí entonces usamos, como ya tiene 40 años, fíjense que usamos es el T-score. Acuérdense que el Z-score es para em, menores de 40 años. Si hay evidencia de fractura, entonces nosotros deberíamos ese paciente con un T-score en -2, y aquí el corte es diferente, la osteoporosis posmenopáusica, que es -2.5, y este paciente va a tratamiento farmacológico. Pero estas guías son las guías del IOF para Latinoamérica. No están universalmente aceptadas por todos, y hay guías locales, de las cuales acá en Chile no tenemos específicamente, solo para la parte posmenopáusica. Y otra alternativa es utilizar entonces las guías del ACR, ¿ya? Pero bueno, para terminar acá, porque esta guía a mí siempre me ha parecido interesante, si el paciente tiene estos factores de riesgo, ¿ok? Un hombre mayor a 50 años, una mujer posmenopáusica con una fractura vertebral o no vertebral en los últimos 2 años, ese paciente también tendría que recibir tratamiento farmacológico, ¿ya? De manera que cada vez vemos que es más la preocupación, más la cantidad de pacientes, y los scores, por ejemplo, los argentinos en su guía no dice un T-score de -2, es -1.7 en pacientes usando corticoides a 5 miligramos, lo que demuestra que quizás estamos, a pesar de todas estas guías, subtratando a un grupo de pacientes. ¿Mm?
en vista de la importancia del efecto negativo del corticoide sobre el hueso. Entonces, nosotros damos tratamiento farmacológico que ya los vamos a ver y cuánto tiempo se lo vamos a dar, ¿ok? Y después, entonces, una vez descontinuado, nosotros tenemos que establecer un riesgo. Para eso nuevamente necesitamos la densimetría. Entonces, si el paciente alcanzó más de menos 2.5, ahí nos quedamos tranquilos, ya no hay evidencia de fractura durante el tratamiento, podemos parar. Y si el paciente es de alto riesgo, entonces nosotros deberíamos continuar la terapia, ¿ok? Aquí entonces estas guías son un poco diferentes y son las guías del ACR del 2022, donde establecen grupos de riesgo, ¿ok? En bajo, moderado y alto o muy alto. Para eso tenemos los siguientes criterios, ¿ya? Fíjense que para riesgo bajo solamente es básicamente pacientes menores de 40 años, de manera que cuando tenemos 40 años en adelante, seguir la guía que les acabo de mostrar puede ser, dependiendo del caso, más útil. Y depende, por supuesto, de la dosis que nosotros estemos ocupando. Entonces, fíjense que el riesgo moderado necesitamos el FRAX cuando en cadera está entre -1 y entre 1 y 3%, perdón, un frax mayor de 10 a 20, no alcanza los 20 para darle tratamiento, entonces ese paciente ya por el solo hecho de usar corticoides debería tomar un bifosfonato y lo mismo, si tolera la vía oral, deberíamos preferirla al endronato o risedronato, o si no la tolera o tiene una condición que nos vaya a hacer que el paciente o no lo absorba o no lo tolere, entonces pasamos al bifosfonato endovenoso o eventualmente si las opciones previas no son adecuadas, el denosumab. Para hacer honor a la verdad, el denosumab, el teriparatide y los anabólicos siempre están como en segundo plano, básicamente es por temas de costo, ¿ya? Porque obviamente entre dar un alendronato o usar un ácido soledrónico a utilizar estos medicamentos, que hablamos que el teriparatide, estamos hablando de 2 años y el denosumab pueden ser 3, 5 o hasta 10 años, el costo que vamos a asociar al tratamiento y no tiene mucho sentido comenzar una terapia que a los meses el paciente no pueda continuar. Pero tenemos evidencia por lo menos de que el paciente va a reducir el riesgo con cualquiera de estas terapias. Ahora, el paciente tiene riesgo muy alto, un frax de cadera mayor a 3, un frax mayor a 20, que fue lo que definimos como corte entonces para iniciar el tratamiento, o un T-score menor a 2.5. Entonces, igualmente la alternativa va a ser el denosumab y si tiene muy alto riesgo, que es muy alto riesgo, que el frax ya pase de 30, ¿ok? Para mayor o más de 5 para cadera o el T-score esté por encima de 3.5, entonces el tratamiento debería ser básicamente anabólico. Y aquí no les coloco el romosozumab porque no está disponible en el país. Entonces, esto es simplemente la evidencia que demuestra que en tanto osteoporosis posmenopáusicas como en osteoporosis inducida por corticoides, el denosumab es una molécula que reduce el riesgo de fracturas, ¿ok? Aquí vemos contra placebo la incidencia de fractura en meses. Ok, aquí, bueno, el estudio Freedom, donde fue que se hizo esta evaluación inicial, básicamente la reducción de fracturas vertebrales con una diferencia estadísticamente significativa se demostró tanto a los 3, a los 6 como a los 9 años de tratamiento. Este estudio post-hoc, entonces, donde ven la incidencia de fractura, que igualmente, esto es la ganancia de simetría ósea, ¿ok? Perdón, la prevalencia de fractura, ¿ok? Donde vemos que es mucho menor en denosumab en comparación con el placebo. Estos estudios también se hicieron contra alendronato y risedronato, demostrando que el denosumab era ligeramente superior o era mejor en el aumento de la densimetría ósea. Sin embargo, en el riesgo de fracturas se mantenían más o menos resultados similares. El ácido soledrónico, el estudio pivote fue el Horizon, o Horizon en inglés, y básicamente aquí es una comparación indirecta del Flex contra el Horizon. El Flex es con alendronato y vemos entonces que hay mayor reducción en el grupo de ácido soledrónico en comparación columna lumbar, cuello femoral o cadera total. Entonces, ¿es el ácido soledrónico más potente? Es lo que dicen las guías. Y la densimetría tiende a aumentar con este tipo de terapia en comparación con los orales.
Entonces, ya para terminar con los anabólicos, tenemos el teriparatide, ¿verdad? Que vemos también la diferencia significativa en reducción hasta un 65%, tanto en fracturas vertebrales como en fracturas no vertebrales. Por último, el frame con el romosozumab, que es un anticuerpo antiesclerostina, ¿ok? Dijimos que la esclerostina inhibía la vía Wnt, que el Wnt era el que activaba los osteoblastos. Entonces, el romosozumab bloquea esto, haciendo que la vía Wnt aumente y aumenta entonces la densimetría, el porcentaje de cambio, fíjense, para columna, cadera y cuello femoral va a ser mucho mayor y también la reducción de fracturas. Aquí esta imagen solamente se las traje para que demostrar que el calcio y la vitamina D tiene un efecto positivo, dijimos que hasta un 20% de reducción de fracturas de cadera y el risedronato y el alendronato positivo, mientras que el ivandronato solo nos serviría para fracturas de columna, fracturas vertebrales. Pero como vemos acá en fracturas no vertebrales, el ivandronato, por lo cual para nosotros no es una terapia de primera línea en osteoporosis por corticoide y en la osteoporosis posmenopáusica deberíamos ver fundamentalmente el área afectada. Entonces, esta es una comparación indirecta, ¿ok? No es un estudio donde se compara, sino básicamente se comparan el denosumab, el zoledronato, en la ganancia total en la cadera, de acuerdo a la densimetría ósea, y vemos que el denosumab entonces es ligeramente superior a los bifosfonatos orales o endovenosos. ¿Cuánto tiempo va a tratar? Aquí lo tenemos, si es un oral son 5 años, si es endovenoso son 3. ¿Verdad? Pero si hay fractura previa, ¿verdad? O alto riesgo, entonces debería extenderse esto. Básicamente, ¿qué es lo que nos vamos a acordar? Ah, bueno, si se fracturó antes, el doble. Y ya, 6 y 10 años. Las vacaciones, ¿verdad? Es la suspensión temporal, ¿verdad? Durante un tiempo. Si el test score de este paciente entonces alcanza por lo menos menos 1.9. Allí nosotros ya decimos, llegamos a la meta, podemos suspender y le hacemos la densimetría en 2 a 3 años. Si no alcanzamos una meta, nosotros tenemos que ver si el paciente cumple la terapia, lo cambiamos a un bifosfonato o adenosumab, o si el paciente no lo cumple bien, que tenga una buena adherencia. El CTX entonces, fíjense que es para tomar decisiones con respecto a continuar o no el tratamiento, ¿ok? Si el paciente persiste en alto riesgo de fractura, acuérdense entonces que debemos extender la terapia siempre que sea necesario. Cuando hablamos de fracaso de tratamiento, y ya esto es para finalizar, entonces hablemos después de 18 meses. Recuerden que hacer la densimetría al año no es indispensable a menos que nosotros estemos esperando un cambio para hacer algún ajuste de terapia, pero en la posmenopáusica en general no es importante. Una disminución del más del 10% en los valores absolutos, ¿verdad? Allí entonces sí diría que hay un fallo de tratamiento, un paciente que viene usando corticoides y deberíamos entonces cambiar a otra terapia básicamente anabólica. Y si hubo falta de adherencia, entonces cambiamos al endovenoso. Si persiste un riesgo elevado, continuamos por los 10 años de acuerdo al bifosfonato que estemos utilizando. Y recuerden que cuando se descontinúa el glucocorticoide, vamos a suspender la terapia generalmente al año si ya el paciente está en bajo riesgo. ¿Ok? Bueno, entonces ya para concluir, como siempre me pasa el tiempo, hice todo lo posible, comprimí las láminas al máximo. ¿Ok? Pero la artritis y el uso prolongado de esteroides son los principales factores de riesgo para tomar en cuenta en el uso antirresortivo. La indicación se puede hacer con o sin densitometría ósea. Si usted estimó el FRAX y el FRAX le dice que hay que tratar, tenga corticoide o sea posmenopáusico, lo correcto es comenzar el tratamiento. La herramienta FRAX se recomienda en toda mujer mayor de 50 años con factores de riesgo, ¿ok? Y debe evaluarse siempre el apego al bifosfonato oral, que cuando nosotros le interrogamos al paciente, ahí empieza uno a darse cuenta que puede ser complicado para ella cumplirlo, y los bifosfonatos endovenosos no son necesariamente la mejor opción en todos los casos, pero son los únicos que van a cubrir todos los tipos de osteoporosis. Si usted se le da a un hombre, a una mujer por la que sea, el ácido zoledrónico es una excelente opción.
Y considerar el tiempo de tratamiento en forma individual con periodos de vacaciones, en el caso básicamente los bifosfonatos por el riesgo de fracturas atípicas, ¿ok? Y la terapia de segunda y tercera línea deben seleccionarse en base a los cambios de la densimetría ósea. Terminé. Bien, bueno. Gracias por la presentación, Juan Carlos. Muy específica. Igual también abarcar ambos temas, osteoporosis posmenopáusica y por glucocorticoides complicado. Bueno, vamos a dar los presentes a los expositores. Se acerca el doctor Iván desde Antofagasta a entregarle los presentes a la doctora Paula Pástenes y al doctor Juan Carlos Rivas. Sí. Bien, muchas gracias entonces por las excelentes charlas. Ahora, ya, perdón, déjame presentar nuevamente a la doctora Paula Pastel, directora académica de Reumanor, que nos va a dar las palabras de cierre de esta exitosa jornada. Por eso me quedé aquí al ladito. Bueno, de parte de Reumanor, primero agradecerle a Sochire el apoyo que nos han estado brindando todos estos años. Obviamente a mis colegas del equipo de Reumanor, porque sacar estas jornadas adelante no es fácil y estamos todos dispersos por muchos kilómetros, entonces a veces cuesta hacer algunas cosas. También agradecerle a la industria que siempre nos está apoyando con los simposios, los stands afuera, y obviamente a todos los que se inscribieron, a todos los que han participado, que espero de verdad que todos estos temas hayan sido de su interés, que los hayan ayudado a aclarar dudas, porque son temas que lamentablemente no son frecuentes, son complejos y que en el fondo igual nos tenemos que tener día a día en la práctica clínica. Así que para no aburrirlos más, me despido muy agradecida de todos y que tengan una muy buena jornada.